Gracias, Guadalupe. Bueno, habíamos quedado en los diferentes escenarios, Luis Eduardo, que podrían darse mañana. Me mencionabas en caso tal de que el magistrado Torres pues, decidiera que Ricardo Martinelli no es extraditable. Sí, mira, si si el juez Torres certifica o decide certificar que Ricardo Martinelli no es extraditable, él deberá inmediatamente emitir esa certificación al Departamento de Estado y el Departamento de Estado comunicárselo al Departamento de Justicia, específicamente el del Centro Penitenciario, y se debe de ordenar la libertad inmediata de Ricardo Martinelli. ¿Qué significa entonces si se da una libertad, si el juez decide que el expresidente Martinelli no es extraditable, ¿termina el proceso de extradición? En cuanto a esta solicitud se acaba inmediatamente el proceso de extradición y no puede volver a presentarse en razón de este proceso. O sea, Ricardo Martinelli entonces sería un hombre libre en la ciudad de Miami para hacer lo que quisiera o lo que venía haciendo antes de que esto sucediera. Efectivamente, porque caso contrario, por ejemplo, si el juez Torres decidiera decretar extraditable a Ricardo Martinelli, certificarlo, lo puede hacer también de dos maneras. De manera parcial en razón de uno o dos o tres delitos, o puede hacerlo en razón de uno delito. No tiene que ser por todos los delitos, también puede hacerlo por todos los delitos, es decir, puede hacerlo parcial o totalmente extraditable en razón de los requisitos de los supuestos delitos por los cuales se reclama al expresidente Martinelli, aunque nosotros hay que recordar que la defensa, y eso todavía es una discusión, va a ser mañana, la defensa alega que la solicitud de extradición se basa no en la acusación de delito, sino en la declaratoria de rebeldía, que no es un delito y no podría ser extraditado, que ese es otro elemento de la discusión. Esta realidad, el juez Torres, dentro de estas dos realidades, puede, por ejemplo, tomar una decisión, como te dije, mañana mismo, o puede postergarla. Se espera que tome una decisión mañana mismo, porque hay que recordar que el juez Torres ya recibió días previos tanto la posición de la defensa como la decisión de los fiscales, y ahora el juez Torres lo que va a escuchar es la argumentación a profundidad de esos dos escritos. Ahora, si el juez Torres dice que el expresidente Martinelli es extraditable, ¿qué sucede entonces? Ese sería el otro escenario. Pues te decía que si ese escenario ocurre, igualmente le notifica al Departamento de Estado, que en este caso que sí es extraditable, ahí le quedan a Ricardo Martinelli entonces otros recursos, por ejemplo, y Ricardo Martinelli ha dicho hasta la fecha que él va a agotar, en el caso tal de que el juez Torres lo considere extraditable, él va a agotar en los Estados Unidos todos los recursos en toda la instancia que corresponde. Entiendo. ¿Qué significa eso? El siguiente recurso sería un habeas corpus, entiendo, en una corte federal. Después podría ser otro recurso, entiendo que en la Corte Suprema. Y finalmente, si ambos son rechazados, entiendo que todavía queda otro recurso, creo similar de habeas corpus, en el Departamento de Estado. Ahora, mientras toda esta situación se deslinda y se avanza en el proceso, luego de que el juez Torres dijera que el expresidente Martinelli sí es extraditable, ¿tendría que permanecer entonces detenido mientras todo esto sucede? Bueno, pues cuando se da la apelación de la decisión del juez Torres ante otra jurisdicción, entonces una corte federal, también pues se puede hacer nuevamente la solicitud de fianza ante una autoridad diferente. Recordemos que ya pasa a otra autoridad diferente. O sea, todavía quedan otras instancias para el tema tanto de la fianza como de la solicitud de fondo, que es la que se rechace la extradición. Y mira, aquí lo importante para nosotros, y por eso que el presidente Martinelli está optimista, es que hay que recordar, mira, los fiscales de Estados Unidos no representan al gobierno de Estados Unidos. Los fiscales de Estados Unidos representan en este caso al gobierno panameño, que presenta una solicitud de extradición, una orden de detención con solicitud de extradición a nuestro criterio, basado en un proceso estrictamente político. Y la argumentación de la defensa gira mucho alrededor de los affidavits que ha enviado el magistrado Díaz, que es el magistrado fiscal en este proceso allá en la Corte de Panamá, y nosotros hemos indicado con toda claridad que el magistrado Díaz ha ido de mentira en los diferentes affidavits. ¿Los affidavits son los recursos que se han interpuesto? No, los affidavits es una declaración jurada. Ok, las declaraciones juradas. La declaración jurada que hace, mira, el primer affidavit que presentó el magistrado Díaz era un requisito.
que se establecía para sustentar en términos muy generales en qué se basaba la solicitud y de parte de la autoridad que la hacía. Por eso que nosotros consideramos que el fiscal, los fiscales, y este caso es débil porque Harry Díaz ha tenido que hacer 3 affidavits, cuando realmente lo que le establece el requisito de ley es uno solo, porque si estuviese sustentado adecuadamente con un solo affidavit sustenta. Ahora, pero el magistrado Torres, el juez Torres, ¿tomará en cuenta realmente estas irregularidades, considerando de que es un proceso que es panameño y no de Estados Unidos realmente? Bueno, mira, hay quienes dicen que el juez Torres solo tiene que verificar el cumplimiento de los requisitos del tratado. Hay quienes plantean que puede ir más allá. O sea, eso es una discusión. Recordemos que en Estados Unidos se funciona a través de precedentes. Entonces, y este es un proceso, ciertamente un proceso civil en Estados Unidos, no es un proceso penal. Aquí se atiende una solicitud del gobierno de Panamá a través de la Corte Suprema de Justicia, que ha sido el instrumento de persecución política de Juan Carlos Varela contra Ricardo Martinelli. Pero yo te destaco de estos elementos, mira, el affidavit, el último de Harry Díaz, es la verdad sorprendente, el descaro de la forma como se miente. Porque, por ejemplo, el magistrado Díaz plantea de que para acusar de peculado a una persona no se requiere un audito de Contraloría. Cuando es el audito de Contraloría el que establece en primera instancia la lesión patrimonial y indica quiénes pueden ser los posibles vinculados a esa lesión patrimonial. Y no existe en Panamá ningún audito que agregue a Ricardo o señale a Ricardo Martinelli en este o en cualquier otro proceso sobre la comisión de un delito. Ahora, ¿se supone que el juez debe considerar todos esos elementos y todas esas irregularidades que se ven dentro de un proceso panameño? Bueno, te repito que también la defensa argumenta de que tiene que haber una causa probable. Y en ese elemento es que la defensa plantea que se tiene que entrar a ver los señalamientos o en qué se basan las supuestas acusaciones que hace la Corte Suprema de Justicia, que te repito, el primer elemento que ha planteado con toda claridad y que va a volver a salir mañana, es que Ricardo Martinelli fue solicitado para ser detenido, se dio una orden de detención y una solicitud de extradición en base a una rebeldía, no en base a un delito. ¿Qué temas se van a tocar mañana en la audiencia? ¿Se va a tocar el peculado? ¿Ya la retroactividad se tocó en la audiencia pasada? La retroactividad se va a retomar la discusión porque hay que recordar que, y eso es un otro elemento muy importante que tú acabas de mencionar, el juez Torres al final de la audiencia anterior le dejó una tarea a los fiscales. ¿Cuál era la tarea? De que tenían que presentarle un precedente de los Estados Unidos donde se haya aplicado retroactivamente los tratados. En este momento, hasta la fecha, los fiscales no han entregado ese precedente porque no existe ese precedente. Fíjate que en el caso contrario, y por eso el magistrado Harry Díaz, en el último affidavit, que son estos affidavits de desesperación porque son de mentira, habla de 2 supuestos precedentes en Panamá de aplicación retroactiva del tratado, pero cuando se va a ver cuáles son los supuestos precedentes, se trata de 2 casos, donde uno, la persona fue extraditada voluntariamente, y el segundo es otra persona que no fue extraditada en razón del tratado, de las normativas del tratado de extradición. Es decir, no hay precedente ni en Panamá ni en Estados Unidos de la aplicación retroactiva de esto. Entonces eso es un elemento importante que, te repito, va a salir porque el juez Torres le dio una tarea a los fiscales. Preséntenme ese precedente que no han podido presentar. Había quedado la impresión de como que ese tema, ya la página se había pasado con el tema este del tratado, es el tratado de Budapest, tengo entendido de que de retroactividad. Es la Convención sobre Delitos Cibernéticos de Budapest, que ¿no? Se utiliza, la Fiscalía la utilizó para argumentar que aunque el tratado de 1904 no contemplaba las escuchas telefónicas, la convención que posteriormente se suscriben los diferentes países sí lo contempla, y entonces eso incorpora este delito a los tratados. ¿Por qué sucede? Que la Convención de Viena establece que los tratados no se pueden aplicar retroactivamente, y al momento de que se aprobó, Panamá ratificó esa convención sobre delitos cibernéticos, fue en el año 2014,
y los supuestos delitos, ocurrieron antes, entonces no puede ser aplicado retroactivamente, y por eso que el juez Torres señalaba que los argumentos de la Fiscalía y la defensa eran muy sólidos. Entonces se volverá nuevamente a tocar este tema, se va a tocar el tema entonces del supuesto peculado y se va a tocar el tema también de qué tan involucrado estaba entonces el expresidente Martinelli en ordenar las escuchas telefónicas. Pero hay otro elemento, por ejemplo, mira, en este affidavit también, que te repito, va de mentira en mentira, el magistrado Díaz dice que con el software, porque son software realmente, comprado a la empresa ML Protection, se habían realizado escuchas telefónicas, cuando existe en el expediente con toda claridad una certificación técnica, una opinión técnica que te dice que con ese software solo se podían intervenir o afectar correos electrónicos. Entonces, te reitero, este es un proceso político y la prueba está que toda la sustentación que los fiscales de Estados Unidos han tenido que utilizar porque el gobierno panameño, la Corte Suprema panameña se lo envía, se basan en hechos no reales, es decir, se basan en falsedades. ¿Es cierto que la última palabra la tiene el Departamento de Estado indistintamente de lo que pueda fallar el juez Torres? No, eso no es cierto, mira. Si el juez Torres declara, te repito, que Ricardo Martinelli no es extraditable, hasta ahí llegó el proceso. Pero si el juez a la inversa he escuchado que si él decidiera que Ricardo Martinelli sí es extraditable, el Departamento de Estado puede decir, no, igual no se va a extraditar. Pero no es lo mismo decir que en cualquiera de los escenarios el Departamento de Estado tiene que ver a uno de los argumentos que tenía inicialmente los fiscales, que decía, no, que decidiera lo que decidiera el juez Torres, la última palabra la tenía el Departamento de Estado. Y eso no es cierto. Bueno, eso se parece un poco a lo de la retroactividad, porque he escuchado que decían que sí se podría aplicar la retroactividad siempre y cuando fuera para beneficio del acusado en un momento dado. Bueno, eso establece, por ejemplo, en la Constitución de la República de Panamá te establece que las leyes solo pueden ser aplicadas de manera retroactiva en razón de leyes de interés social o de interés público, o en casos penales, leyes que sean favorables a la persona que se busca acusar. Pero fíjate que por encima de las leyes nacionales, los tratados internacionales están en la pirámide de leyes, están por encima, incluso que la Constitución panameña. Y es decir, si la Convención de Viena establece que no es aplicable la retroactividad de los tratados, la Convención de Viena es la que determina eso. Ahí no hay más nada que discutir. Algunos lo preguntan por morbo, otros lo preguntan por realmente interés, las condiciones del expresidente Martinelli. Se hablaba de que había perdido mucho peso, de que tenía un aspecto pues que no era pues el que estaban acostumbrados a ver en la audiencia pasada. ¿Cómo está realmente el expresidente Martinelli? No, yo creo que las personas pudieron ver al expresidente Martinelli en su estado físico. Hay que recordar algo, que bajó de peso, claro, bajó 40 libras, pero bajó 40 libras, ¿por qué? Porque se acababa de hacer una operación de estas que uno se opera, pues la banda, que se llama banda gástrica, que busca reducirte el estómago para precisamente... O sea que la disminución de peso sí fue realmente parte de un proceso al que fue sometido quirúrgico. Sí, pero además de eso, agrégale de que Ricardo Martinelli, como todo el que se encuentre detenido por la razón que sea, lo más inteligente es buscar cómo emplear tu tiempo para no estar pensando en que estás ilegalmente y arbitrariamente detenido. Y hay dos cosas que Ricardo Martinelli le dedica mucho tiempo. Es uno, a la lectura, y dos, a los ejercicios. Dos horas todos los días lee libros y 1 hora y media de ejercicio todos los días. Así que ahí tú podrás ver a Ricardo Martinelli que se encuentra detenido arbitrariamente, que está molesto porque está detenido arbitrariamente, pero se encuentra concentrado en su estado físico y también en comprobar que este es un proceso político como se ha comprobado en Panamá y que esperamos se compruebe con toda claridad en los Estados Unidos. Luis Eduardo, finalmente, ¿por qué no se llevó a cabo, se realizó el traslado que se había solicitado, que de hecho fue aprobado por el magistrado del juez Torres? Porque los Marchand y los fiscales plantearon que si él era trasladado a esa prisión, a ese centro carcelario, que tiene mejores condiciones, pues es tipo Renacer, iba a ser afectado por la posibilidad incluso de su defensa, y él mismo tenía que ver, porque ese es un centro, como se había dicho al inicio, para personas que ya están condenadas, y que por su seguridad él iban a tener que aislarlo.
Es decir, iba a estar en solitario. Entonces, por eso, incluso el expresidente Martinelli decidió desistir de esa solicitud. Porque no le interesa estar en solitario, bueno, definitivamente eso agrava la situación de estar detenido arbitrariamente, no por culpa de Estados Unidos, reitero, porque quien tiene detenido en Estados Unidos al expresidente Ricardo Martinelli no es la justicia de Norteamérica, es la persecución política de Juan Carlos Varela. Muy bien. Muchas gracias a Luis Eduardo Camacho, secretario personal del expresidente Martinelli. Nosotros seguimos acá frente a la Corte de Miami, donde mañana se va a realizar esta audiencia de extradición, la cuarta audiencia ya. No se sabe realmente qué pueda suceder, hay mucha expectativa ante el resultado y la decisión que pueda tomar este juez, el magistrado Edwin Torres. Precisamente el magistrado Torres ha estado recibiendo, y lo habíamos mencionado en el pasado, cartas de apoyo, cartas de recomendación de allegados, de amigos, de gente, pues inclusive muy importante, para que se le diera un trato, pues bueno al expresidente Martinelli, e inclusive se le diera la fianza, se le permitiera salir, sobre todo, mientras este proceso se llevaba a cabo. Uno de ellos fue el alcalde de la ciudad de Miami, Tomás Regalado, con quien nosotros conversamos esta tarde. Casi que bajándonos del avión, fuimos directamente a su oficina en la alcaldía de aquí de Miami. Esa entrevista se las vamos a tener en el siguiente pase que les vamos a llevar acá en vivo desde la ciudad de Miami frente a la Corte Distrital, donde mañana se va a llevar a cabo esta audiencia. Es lo que tenemos por el momento. Vamos a regresar a los estudios allá en Panamá con Mirna y Guadalupe.